Doctora Mariana, muchísimas gracias por su tiempo. Estamos entusiasmados por la información de valor que nos va a compartir el día de hoy sobre cibercultura. Me gustaría comenzar que nos platique cuál es su profesión y qué actividades realiza en la UNAM. Bueno, yo soy profesora de tiempo completo en la licenciatura en comunicación aquí en FES Zacatlán. Desde hace 15 años que me desempeño en la docencia. Y bueno, he trabajado también como jefa de departamento en la unidad de investigación multidisciplinaria, pero eso ya fue hace tiempo, entonces básicamente a eso me dedico. ¿Podría contarnos qué es la cibercultura? Bueno, cibercultura es un término que acuñó el teórico Pierre Levy, francés, a partir de un texto que él escribe a petición de la Unión Europea, que se llama Cibercultura, la cultura de la sociedad digital. Y este libro, escrito en los años 90, fue muy importante porque la idea era que se diera una especie de informe de qué era lo que estaba pasando con la expansión de la tecnología, cómo estaba evolucionando, pero no tanto en términos informáticos y técnicos, sino más bien en términos sociales, ¿no? Y entonces en ese sentido él dice que se está gestando una cultura alrededor del uso de estas tecnologías. Y esta cultura, pues por supuesto que abarca las acciones, los comportamientos, la forma de interactuar, los valores que tienen las personas y que despliegan las personas en el ciberespacio, es decir, en este espacio virtual que está generado por la interconexión mundial de computadoras. La tecnología, ¿qué nos aporta a las disciplinas como el periodismo y la política? Bueno, la tecnología ha tenido aportes diversificados en los diferentes campos sociales y en los diferentes campos disciplinarios. En términos generales podemos decir que nos permite la tecnología, pues agilizar nuestros procesos para acceder a la información, también para difundir información, ¿no? Y además no solamente acelera el proceso de difusión, sino que expande el proceso de difusión. Es decir, en la medida en que la tecnología está conectada globalmente, el mensaje que nosotros creamos y difundimos, pues obviamente va a tener un alcance mucho mayor. También, bueno, a partir de algunas herramientas tecnológicas es posible automatizar algunos procesos y, por supuesto, pues hacerlos más eficaces y más eficientes. En términos generales, digamos una respuesta generalista en estos campos. Pero si nos vamos, por ejemplo, al campo del periodismo, lo que tenemos es también un montón de datos, ¿no? Tenemos la acumulación de muchísimos datos en términos periodísticos, en términos políticos. También es posible hacer una difusión mucho mayor acerca de las plataformas políticas, de los actores, etcétera, ¿no? O sea, tiene como diferentes repercusiones, pero en términos generales podríamos decir que pues, nos facilita el acceso, la difusión y por supuesto la interacción. ¿De qué manera impacta la tecnología en la educación superior? ¿Cómo podemos ver este impacto dentro de nuestra universidad? Dentro de la universidad, bueno, creo que en términos generales la tecnología se está integrando de manera obligada en los procesos de educación y por supuesto en educación superior y en todos los niveles. ¿Por qué? Bueno, porque al parecer pues es un asunto como de globalización, de uso de esa tecnología, también tiene fines económicos, ¿no? De rentabilidad. A raíz de la pandemia, lo que ocurrió fue que se aceleró este proceso de incorporación tecnológica, incluso muchos profesores que tenían algo que llamamos tecnofobia, es decir, que no tenían buenas actitudes o buenas representaciones sobre la tecnología, pues tuvieron que incorporarla porque era la única manera de que no se detuviera el proceso formativo. Todavía estamos como esperando resultados confiables y resultados válidos sobre qué impacto ha tenido este uso tecnológico, por lo menos en etapa de confinamiento por la pandemia, en términos de calidad de la educación.
¿no? Sabemos que, por ejemplo, se ha podido flexibilizar la educación porque el aula se ha expandido, ¿no? Entonces tenemos ahora herramientas que nos permiten acceder a la educación casi desde cualquier lugar, o sea, materiales educativos casi desde cualquier lugar, en cualquier punto del globo terráqueo, ¿no? Esa es una de las cuestiones. Se han automatizado también muchos procesos, pero también yo creo que hace falta más creatividad en el uso de la tecnología y no tanto replicar los modelos tradicionales que teníamos en el aula a los espacios virtuales o los espacios digitales. ¿Podría compartirnos algún proyecto de investigación en el que esté trabajando o haya trabajado en el ámbito de estudios del discurso y cómo esto se relaciona con los desafíos actuales en el desarrollo social? Bueno, dos muy recientes investigaciones que hice tienen que ver con comunicación política y estudios del discurso. Y curiosamente también tocan de alguna manera la parte tecnológica. Uno de ellos fue sobre la participación política en las redes sociodigitales, la participación política ciudadana. Entonces, bueno, nosotros sabemos que en la medida en que nosotros utilizamos la lengua, utilizamos el lenguaje, bueno, esto define la manera en que nosotros construimos la realidad y que incidimos en la realidad. Entonces, por ejemplo, en esta investigación sobre la participación política, lo que yo pude observar es que a pesar de que tenemos más canales, por ejemplo, los ciudadanos para participar en temas políticos, pedir rendición de cuentas, para mejorar nuestra organización social, etcétera, nos hace falta algo que llamamos cultura política. Y entonces lo que se observa en los discursos casi siempre es un discurso como de un nivel argumentativo muy bajo, que generalmente está marcado por cuestiones más ideológicas que por fundamentos claros y por conocimiento claro de la situación política del país, ¿no? Y que casi siempre tienden a polemizar, a generar conflictos y como luchas dentro de los partidarios de uno u otro grupo. Esa es una que realicé. La otra fue sobre la Ley Olimpia. Ahí lo que hice fue hacer un análisis sobre cómo se debatió la Ley Olimpia en las cámaras federales, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y lo que buscaba yo era rastrear cómo se manifestaban las emociones, ¿no? en los discursos de los legisladores. Al final la aprobación de la Ley Olimpia fue unánime, pero cuando uno revisa más a fondo los discursos de los legisladores, vemos que sí son diferentes las estrategias políticas, ¿no? Es decir, independientemente de que la meta sea aprobarlo, al final, de cara a la ciudadanía, se conforma una imagen del grupo parlamentario en cuestión que le permite o mantener una posición, digamos, dominante o de poder, o bien tratar de modificar esa posición de poder. También he hecho algunos estudios, por ejemplo, sobre los códigos que utilizan ahora los jóvenes en redes sociales, que son códigos que les permiten crear una identidad propia, que los hace diferentes a las personas de generaciones anteriores y que en estas redes son como nuevos lenguajes, ¿no? Son códigos, son maneras también de generar interpretaciones de esos mensajes que abarcan un sincretismo semiótico impresionante, ¿no? O sea, tú ves un TikTok y una persona de mi generación a lo mejor no sabes qué hacer, ¿no? Si leer el mensaje, si escuchar el audio, si ver los hashtags o ver el texto que está ahí, ¿no? Y para jóvenes y gente que en realidad ha crecido con eso, es todo, ¿no? Todo es lo que permite darle la significación al mensaje. Entonces, estoy convencida de que la gente crea sus propios códigos y ya no son solamente códigos verbales, ¿no? Dentro de estos espacios digitales corremos riesgos y esto también va de la mano con el avance tecnológico. Mientras más avanza, estamos susceptibles a algún tipo de delito o a algún tipo de afectación. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué tanto nos afecta este rápido avance tecnológico y qué nos falta como sociedad para también irlos evitando y previniendo? Fíjate que justamente realizamos un proyecto de investigación sobre violencia de género aquí en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.
un proyecto que dirigió la doctora Alma Rosa Sánchez Olvera, también la maestra Leticia García Solano, y a mí me correspondió trabajar la parte de violencia digital. Y dentro de los hallazgos, quizás el más importante es que los y las estudiantes no tienen como mucha conciencia hasta dónde llega la diversión y hasta dónde se convierte en agresión o incluso en violencia. Cuando uno les hace la pregunta, ¿has padecido violencia digital? 8 de cada 10 estudiantes dice que no. Sin embargo, cuando desagregamos esa violencia digital en diferentes comportamientos, resulta que ya no son solamente esos 8 los que están libres, ¿no? Sino que muchos han sufrido, por ejemplo, críticas, burlas, bullying a través de estos medios, que han sido vigilados, acechados, que se han encontrado sus fotografías en portales donde ellos realmente no pusieron esa información, ¿no? Pero cuando uno comparte una información, pues esa información ya deja de ser tuya. Y entonces sí recuerdo mucho el caso de algún estudiante que me decía, bueno, de repente vi mi foto en Tinder buscando relaciones con cierto tipo de personas cuando yo no había abierto esa cuenta. Entonces, desafortunadamente, cuando toman conciencia de eso es porque ya pasó. Para los y las estudiantes es muy común hoy en día aplicar su justicia, ¿no? Lo que consideran su justicia, que es, por ejemplo, funar a una persona. Esta es una frase que salió del diagnóstico, y vamos a funarlo o vamos a funarla. Es decir, anularla por lo menos en el espacio digital. Y entonces se suman a las críticas, a las burlas, a las exposiciones ajenas, considerando que están actuando bien, o sea, que están aplicando su justicia cuando en realidad es un comportamiento agresivo, cuyas consecuencias no sabemos o no podemos medir. También alguna práctica que se les hace común e incluso inocua es esta de stalkear. El stalkeo es muy común y piensan que es inocuo porque pues no va a afectar a las demás personas, y sin embargo no sabemos tampoco la línea entre la curiosidad y el acecho, y después del acecho a la conducta agresiva, y de la conducta agresiva a la violencia, pues en realidad son muy difusas. Entonces yo creo que ese fue como el principal hallazgo, ¿no? Que no tenemos una clara conciencia. A veces incluso hablan de cosas como fraudes, como crear cuentas falsas, que a veces lo hacen porque, bueno, pues necesitan tener como ese doble frente, ¿no? Poder socializar con los amigos, pero también tener un perfil más serio para cuestiones académicas, para cuestiones laborales y demás. Pero también en otras ocasiones ya no son ni siquiera mantienen su identidad, sino que ya son otras personas, ¿no? Totalmente diferentes, y que las utilizan incluso para fraudes y para solicitar dinero, y porque piensan que lo hacen con personas, por ejemplo, estos señores que están pidiendo sexo, y que a través de estas redes, y que entonces es fácil como manipularlos. Entonces yo creo que lo que hace falta en este caso no es tanto la parte instrumental, o sea, el aprendizaje instrumental, sino el generar una conciencia, la alfabetización digital crítica, la ciudadanía digital que nos permita exigir nuestros derechos, por supuesto, a la privacidad de nuestros datos, a poder hacer trámites, a tener acceso a la información, pero también hacernos conscientes de nuestras obligaciones y de preservar nuestra integridad a través de la prevención. Creo que eso es lo que hace falta trabajar mucho, la ciudadanía digital y la alfabetización digital crítica o la educación. Eso sería todo. Muchísimas gracias, doctora Mariana. No, al contrario, muchísimas gracias. Espero que les sea útil. Completamente, para seguir fomentando esta cibercultura dentro de la universidad y seguir abriendo también estos espacios y abrir la conversación a estos temas que son importantísimos y que nos compete a todas y todos.